Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy, vamos a estar hablando bajo el tema sabiduría y vida práctica. No vamos a estar usando un versículo bíblico base en el día de hoy, pero sí te voy a dar los capítulos que vamos a estar hablando para que así vayas y los estudies. Primeramente vamos a estar en Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 3 y vamos a ver una cita del libro de Proverbios, que es lo que vamos a estar usando en el día de hoy. Amado hermano, una de las cosas que estoy viendo en mis hermanos en la fe es la falta de la aplicación de los principios bíblicos en la vida práctica. Estoy viendo hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres comprometidos con la obra del Señor, batallando en la vida cristiana, no por falta de fe, no por falta de estudio bíblico, no por falta de oración, sino por el manejo incorrecto de la vida práctica, o sea, de nuestra vida cotidiana de día a día. Y amado hermano, es importante que entendamos que nuestra vida cotidiana es tan importante como nuestra vida espiritual, como nuestra vida emocional. O sea, la vida cotidiana del día a día, cómo la manejamos, qué cosas hacemos, qué cosas permitimos en esta vida, en esta área de nuestra vida, es importante. Y en el día de hoy vamos a estar usando el libro de Génesis, del capítulo 1 al 3, que es básicamente donde Dios hace la creación. Y vamos a ver principios que Dios deja establecidos en estos 3 capítulos, que nos van a ayudar a establecer una vida práctica, saludable y en orden. Y estamos hablando bajo la serie de sabiduría, y la aplicación correcta de estas cosas es justamente eso, es sabiduría, porque nos va a ayudar a ahorrarnos muchos dolores de cabeza, muchas situaciones innecesarias, nos va a ayudar a no comprometernos en lugares en los que no deberíamos estar comprometidos y a comprometernos con cosas y personas que deberíamos estar comprometidos, pero en este punto de nuestra vida no lo estamos. Bien, ahora, sin darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar con la enseñanza en el día de hoy. En el libro de Proverbios tenemos una personificación que Salomón hace cuando está hablando de la sabiduría. La sabiduría dice de ella misma que ella existía desde antes de la fundación del mundo, que antes de Jehová Dios crear los cielos y la tierra, ya ella existía, y en ella la sabiduría era el deleite de nuestro Dios. Entonces la sabiduría comienza a decir que cuando Dios hacía los cielos y la tierra, allí estaba ella, que cuando establecía los límites del mar, allí estaba ella, y que con cada cosa que Dios hacía, ella, la sabiduría, estaba presente y que estaba mano a mano con nuestro Dios. Y entendemos que esto es una personificación, que es Salomón dándole cualidad humana a un atributo para ayudarnos a entender el principio que él está trayendo. Pero cuando vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Cuando vamos al libro y comenzamos a mirar este detalle de la creación, pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo las cosas por parte. Si somos honestos, yo creo y estoy firmemente convencido de que nuestro Dios tenía la capacidad de decir la palabra y que todas las cosas cayeran en su sitio y en el lugar que le correspondían, porque nada ni nadie se resiste a la palabra del Señor. Sin embargo, Dios escogió hacer las cosas de esta manera para enseñarnos cómo trabajar los asuntos de nuestra vida. Y es importante que entiendas que cuando Dios hizo la creación, Dios no está trabajando el área espiritual, todo lo contrario, Dios ya se estaba moviendo en el área espiritual y ahora está comenzando a traer orden y creación manifiesta al mundo físico. Y en el día de hoy nos vamos a estar hablando
de nuestro yo interior. No vamos a estar hablando de nuestra espiritualidad, estamos hablando de nuestra vida práctica, que es justamente eso, que es lo que acontece en nuestro mundo físico, lo que acontece en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, porque es ahí donde nos estamos enfocando. Y si tú te das cuenta, la Biblia entonces comienza a decir, y dijo Dios, hágase los cielos y la tierra, y dijo Dios, sepárese en las aguas, y dijo Dios, que se formen los peces en el mar, las aves en el cielo, y todo, absolutamente todo fue cayendo en orden. Pero Dios en su inmensa sabiduría y por amor a nosotros dividió la creación por secciones. Error número 1, no dividimos bien nuestra vida. No creamos secciones en nuestra vida. Y estoy hablando de la vida práctica, amado hermano. Dentro de la vida práctica hay un sinnúmero de ramas o facetas en las que nosotros debemos desenvolvernos. Dentro de esta faceta de nuestra vida práctica está nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, el trabajo, nuestros amigos, mi tiempo de recreación, estudios, planificación. Y el listado continúa y sigue hacia adelante. Pero entonces no nos sentamos a organizar nuestra vida. Y como no nos sentamos a organizar nuestra vida permanece, como dice el libro de Génesis. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Y nuestra vida práctica permanece desordenada y vacía. Algunas versiones usan la palabra caos. El evento, amado hermano, sin importar la versión que estamos usando, es que la falta de sentarnos y comenzar a organizar nuestra vida en secciones nos imposibilita movernos del desorden y el caos que hay en algunas de estas áreas en nuestra vida. En mi tiempo trabajando con personas, he visto un patrón repetitivo una y otra vez. Y es que tenemos el orden de nuestra vida invertido, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, y que le prestamos atención a ciertos roles en nuestra vida y los tenemos o le damos mayor importancia, no por lo que la Biblia nos enseña, sino porque estamos imitando el orden cultural de las cosas. Sencillamente estamos imitando el orden de lo que aprendimos en el hogar. Voy a compartir con ustedes una pequeña historia que refleja esto que les quiero enseñar. Esta historia no es mía, se la escuché a un predicador, pero en el día de hoy de verdad refleja el punto que quiero traer. Decía este predicador que el esposo estaba sentado en la mesa viendo a su esposa preparar la comida la noche antes de Navidad, y que tomó un jamón. Yo soy puertorriqueño, en el caso de nosotros sería el pernil, la pata del cerdo, y que lo cortó, le cortó los dos bordes al pernil, y entonces lo puso en la bandeja y lo metió en el orden, y él se le quedó viendo y le preguntó, oye mi amor, no por decirte cómo hacer las cosas, pero tengo curiosidad, ¿por qué le picaste o le cortaste el principio y el final al pernil? A lo que ella le contesta, ¿sabes qué? Pues es que así vi a mi mamá que lo hacía y pues yo aprendí a hacerlo de esa manera. Ah, ok. Pues más tarde llegó la suegra a la casa porque ella se estaba preparando para la cena de Navidad, pero la familia venía a visitar esa noche buena. Y se sentaron en la mesa a hablar. Y él le pregunta, oiga suegra, estaba viendo ahora a su hija prepararle el pernil que vamos a estar comiendo en el día de mañana. Y me di cuenta de que le corta los dos pedazos y cuando le corta dos pedazos, y cuando le pregunté me dijo que lo había aprendido de usted. ¿Por qué se lo corta? Es pura curiosidad. Y él dice, pues ¿sabes qué? Sencillamente vi a mi mamá hacerlo de esa manera y así aprendí. Pasado el tiempo, el hombre va y ve a la abuela y le repite la misma pregunta, a lo que la abuela se pone la mano en la frente y dice, ay Dios mío, mis hijas. Y él le pregunta, ¿qué pasa? La única razón por la que yo le cortaba los bordes al pernil es porque yo no tenía una bandeja lo suficientemente grande para ponerla. Y nos encontramos nosotros haciendo exactamente el mismo error en nuestras vidas, ejecutando cosas que vimos a otros hacer, que estos hacían y no entendían. Y entonces iniciamos este ciclo
cultural en nuestras vidas, este ciclo repetitivo, donde sencillamente estamos sometidos a principios que no funcionan, que los estamos aplicando sin entenderlos. Y amado hermano, esto es falta de sabiduría. Así que es importante, amado hermano, que comencemos a estudiar las escrituras y aplicar estos principios en nuestra vida. Si usted nota, Dios hizo algo al final de cada día. Vaya a Génesis del 1 al 3 y se va a dar cuenta. En cada día, dice la Biblia que cuando Dios terminó con ese día, miró todo lo que había hecho y dijo, todo es bueno. Esto es otra cosa, Señor, esto es otra cosa, amado hermano, que tenemos que comenzar a practicar en nuestras vidas. Hacemos las cosas, pero no las evaluamos. Si el Dios de los cielos, que es perfecto, el Dios de los cielos que no se equivoca, tenemos que entender que el libro de Génesis es el libro de los principios, significa que todo lo que nosotros necesitamos para establecer bases y fundamentos sólidos en el inicio de cualquier cosa se encuentra en el libro de Génesis. Si el Dios de los cielos, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Elías, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios perfecto, se tomó el tiempo para mirar lo que había hecho y hacer una evaluación genuina y dijo, todo es bueno. Esto significa, amado hermano, que nosotros tenemos que sentarnos a hacer una evaluación de las cosas que están aconteciendo en nuestra vida, una evaluación genuina y sincera. ¿Y por qué le digo que es sincera? Porque cuando usted continúa leyendo y llegamos a la formación del hombre y el hombre estaba solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que Dios había hecho era bueno. El hombre es una obra de arte, es una obra de ingeniería que no han podido imitar los científicos. Es algo increíble el nivel de detalle y complejidad que Dios puso en nosotros, su creación. Sin embargo, Dios encontró que algo no estaba bien y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios, tras hacer una evaluación sincera, se dio cuenta y resalta que algo no estaba bien, entonces tienes que preguntarte, ¿no será posible que nosotros estemos haciendo cosas que no son buenas? Que estas cosas no las estamos haciendo intencionalmente, pero sencillamente no es bueno. Y esto no significa, es importante porque la gente le saca punta a todo lo que uno dice. Amado hermano, Dios no se equivocó, Dios es perfecto. Estas cosas están registradas en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellas. Dios en su sabiduría sabía que nosotros las necesitamos y ahí están registradas. Y Dios intencionalmente hace esto y entonces nos enseña que es importante que nosotros constantemente estemos trayendo evaluación a nuestra vida. Que en cada faceta de nuestra vida que estamos edificando algo que de hecho, si usted está siendo fructífero, que es el llamado que Dios le da, en el día de hoy no vamos a estar hablando de fructífero versus ocupado, eso ya tenemos enseñanza hablando de eso. Pero si usted, amado hermano, está ejerciendo lo que Dios le dijo, el mandato de ser fructífero, entonces usted debe estar edificando en las distintas áreas de su vida. Y es importante de que tomemos responsabilidad y comencemos a hacer una evaluación sincera y honesta de lo que estamos haciendo, porque la Biblia me enseña que es muy probable, amado hermano, que encontremos cosas en nuestra vida que podamos decir y hacerle eco a las palabras que Dios dijo. No es bueno. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios trajo corrección a eso que no era bueno. No sencillamente lo identifica, Dios lo corrige. Entonces, ¿qué hace Dios? Hizo caer al hombre en un sueño profundo y de la costilla hizo a la mujer que se la trajo a Adán. Es importante, amado hermano, que entendamos esto. No tan solamente es sentarnos y hacer una evaluación honesta de lo que estamos haciendo, es traer corrección a esto que estamos haciendo mal. Y entienda bien que cuando hablo hacer evaluaciones, hacer corrección, todo esto, la Biblia me enseña, Jesús hablando, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, así como los pámpanos no pueden hacer nada por sí solos, ustedes nada pueden hacer sin mí. El primer paso que vamos a hacer para comenzar a corregir estas cosas después de la evaluación que estamos haciendo es la oración. Para nosotros los creyentes todo comienza en oración, todo finaliza en oración. Esto funciona de esta manera. Nosotros iniciamos en Cristo, finalizamos en Cristo, iniciamos en la palabra, finalizamos en la palabra, y esto es lo que nos garantiza el éxito. Así que lo primero que debemos hacer, amado hermano, Dios es autosuficiente, así que Él tiene la capacidad de hacer estas cosas por sí solo, pero nosotros no lo somos. Nosotros queremos pensar que lo somos, pero realmente no somos autosuficientes, somos dependientes de Él. Pues somos pámpanos, Él es la vid. Así que como dependientes de Él, tenemos que ir a donde Él, Dios,
Ayúdame a hacer una evaluación sincera, verdadera de lo que es mi vida. Y una vez nuestros ojos son abiertos, una vez nuestras escamas caen, una vez recibimos la visión, llámale como tú quieras, entonces ahora volvemos al corazón, Dios, ¿cómo trabajo este problema? Una vez Dios nos da el plan, Dios, ayúdame a ejecutar este plan. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida lo hacemos con su ayuda. Pero, amado hermano que me estás escuchando, es importante que te sientes a hacer una evaluación de las cosas que estás haciendo en tu vida. Y te voy a decir por qué. Porque si tú te sentaras a evaluar con alguna de las personas que tú socializas, con alguna de las personas que tú tienes en tu círculo íntimo, te das cuenta que estarías mejor sin ellos. Te darías cuenta que la decisión correcta sería sacarlo. Y ahora me voy a tomar el riesgo, líderes, pastores, ministros, dueños de negocio, te vas a dar cuenta que si tú haces una evaluación honesta, tienes líderes en tu grupo que te iría mejor si tú los sacas, si tú los sientas, porque no están produciendo, son parásitos que tienen ocupando un espacio. Pero para llegar a estas conclusiones, tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida. Pero para hacer una evaluación honesta de nuestra vida, tenemos que entender el orden bíblico de las cosas. Y con esto, esta es la segunda parte de la enseñanza del día de hoy, de hecho la parte final. Ya tenemos enseñanzas donde profundizamos en esto y lo explicamos detalle por detalle. Tenemos episodios enteros hablando de esto, no vamos a profundizar en el día de hoy. Sencillamente te voy a enseñar el orden correcto. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo deja solo por un lapso de tiempo. Y esto es intencional, esto no es casualidad. Dios nos está enseñando a través de estas enseñanzas el orden en el que nuestra vida debe de estar. ¿Okay? Así que por este lapso de tiempo donde Adán está solo, hay solamente dos relaciones en la vida de Adán. Es su relación con Dios y su relación con él mismo. Voy a abrir otro paréntesis en este momento de la enseñanza. No te estoy enseñando humanismo. El humanismo es un movimiento que ha entrado en nuestras iglesias y saca a Dios del centro de la vida del hombre y centra al hombre en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es humanismo. Pero tienes que entender que el humanismo es la corrupción, es el intento de Satanás de corromper principios bíblicos necesarios. Y yo no creo que la mala enseñanza deba dejarse sin enseñanza, sino que deba corregirse con enseñanza bíblica, o sea, buena enseñanza. Y en el día de hoy quiero que, si no lo habías visto, lo veas. Pero cuando Dios crea al hombre, en su inmensa sabiduría, Dios por un lapso de tiempo solo deja dos relaciones, estableciendo la importancia de estas dos relaciones. Primero, es la relación del hombre con su creador. Nuestra relación con Dios es el fundamento donde vamos a estar edificando toda nuestra vida. Jesús le hace eco a esta enseñanza en el libro de Génesis, cuando dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la base de la construcción. Pablo le hace eco a esto y habla de que Jesús es la plataforma donde todos estamos edificando y que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros edificamos en esa plataforma. Pero tenemos que entender que aquí tenemos tres principios bíblicos, uno en Génesis, otro en los Evangelios, otro lo escribe Pablo. Y vemos tres principios bíblicos que nos enseñan que la primera relación en nuestra vida o la primera cosa en nuestra vida es nuestra vida con Dios. Y es común, veo esto constantemente en gente que van a las iglesias y comienzan a servirle al Señor, pero dejan su relación con Dios, y pronto tenemos gente trabajando para Dios sin relacionarse con Dios. Y esto viene porque no hacemos una evaluación honesta de lo que estamos haciendo. ¿Es esto posible? Claro que es posible. Vamos al libro de Samuel. No recuerdo bien el capítulo, pero sé que es antes del capítulo 16, por el capítulo 16 de Samuel ya tenemos a Samuel llorando por Saúl. Así que en los primeros capítulos de Samuel vas a encontrar que Samuel, que Penina, la mamá de Samuel, ora, queda embarazada, el niño nace, ella lo desteta, se lo lleva Elí, y dice que Samuel empezó a servirle en el templo, pero Samuel no conocía a Jehová. O sea, Samuel estaba ministrando en el templo, Samuel estaba trabajando en el templo, Samuel era un ministro y no conocía a Jehová, pero no me voy a meter en ese tema en el día de hoy. Entonces es muy posible, amado hermano,
Iniciar nuestra carrera relacionándonos con Dios y descuidar nuestra relación con Dios para atender otras cosas porque no hacemos un asesoramiento genuino de lo que es nuestra vida. Número dos, y esta es importante, la segunda relación en nuestra vida más importante es la relación con nosotros mismos. Amado hermano, nadie va a ejercer mayor influencia en su vida que usted mismo. Nadie va a hablar con usted más de lo que usted habla con usted mismo. Y yo sé que son cosas que no le decimos a la gente para que la gente no diga que estamos locos, pero lo cierto es que si somos honestos durante el transcurso del día nos vamos a estar hablando, vamos a estar teniendo conversaciones enteras con nosotros mismos. Han habido momentos en mi vida donde he discutido conmigo mismo y he perdido el argumento, pero eso es otra historia, amado hermano. Entonces tenemos que entender que entonces descuidamos nuestra relación con nosotros mismos para comenzar a entregarnos a otras relaciones, sea el trabajo, sea la iglesia, sea nuestras esposas, sea nuestros hijos. ¿Y sabes qué pasa con esto? Esto viene acompañado de frustración, viene acompañado de cansancio. ¿Por qué? Porque cuando vamos al segundo mandamiento, escucha bien lo que dice el segundo mandamiento. El primer mandamiento decía: y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero el segundo mandamiento decía: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que significa que la relación con mi prójimo, y en mi prójimo cae mi esposa, mis hijos, los hermanos de la iglesia, los desconocidos, toda esta gente cae en mi prójimo. Pero en la manera en que yo los voy a amar a ellos, está íntimamente relacionado en la manera en que yo me amo a mí mismo. Y la manera en que yo me amo a mí mismo está definitivamente relacionado con mi relación conmigo mismo. Pero si yo no tengo relación conmigo mismo, usted sabe lo triste que es, amado hermano, sentarse a hablar con gente que no se conoce. No se conocen ellos mismos. Tú hablas con ellos y ellos no saben darte una descripción de quiénes son, qué les gusta, qué les molesta. ¿Sabes? Es increíble. ¿Cuándo entramos en el problema con esta relación? Cuando la relación con nosotros se vuelve algo obsesivo y se vuelve en el centro de nuestra vida. Vamos a utilizar la palabra narcisista por aquello de llevarlo al extremo, pero para que usted entienda lo que le quiero decir. Y ahí es donde el humanismo entra y se infiltra y no funciona de esta manera. Por eso la primera relación que vamos a establecer, nuestra relación con Dios, nuestra segunda relación, entonces es con nosotros mismos, amados hermanos. Y esto es importante que lo entendamos. No continúe trabajando como un caballo, descuidando su relación. No continúe trabajando como mula sin hacer un asesoramiento de su vida. Haga uso de la sabiduría, organice su vida, evalúe su vida, y si algo no está bien, vamos a decir: esto no está bien, y vamos a proceder a poner nuestra vida en el orden bíblico. En la tercera relación entra la relación de matrimonio. Es interesante, y esto mucha gente le va a saber amargo, pero es increíblemente interesante que Dios no pone en tercera relación la relación con nuestros padres. Esto no acontece. Dios se salta la relación con nuestros padres y lo lleva a tercer punto, la relación con nuestras esposas. Recordemos, Adán no tiene padre ni madre. Sin embargo, cuando Dios habla y establece el matrimonio, dice esto, lo que yo encuentro sumamente interesante. Por lo tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero no había padres en ese momento cuando Dios está dando esta instrucción. Adán y Eva no tienen padres. Pues Adán, Dios lo crea con sus manos, y a Eva la crea de la costilla de Adán. Así que nadie ha venido por nacimiento vaginal, por el proceso natural en el que se dan las cosas. Sin embargo, Dios ya está hablando de esto. ¿Por qué? Porque tenemos el problema, amado hermano, en forma superficial, de que nos casamos y traemos nuestros padres a las relaciones. La tercera relación más importante en su vida no son sus papás, no son sus mamás, son sus matrimonios. Enfóquense en sus matrimonios. Ya nuestros padres hicieron su vida. A menos que estemos en una relación enfermiza, en una relación venenosa, en una relación tóxica, que entonces tengamos que abrir nuestros oídos. A menos que estemos en un problema en la relación y estemos buscando la sabiduría de nuestros padres o de nuestros suegros o suegras, o sucesivamente. Usted entiende lo que le quiero decir. Esa es otra historia. Pero, amados hermanos, esto de cuando usted se casa con los padres, es una mentira. Cuando usted se casa, la relación de los padres llega a un límite y usted entra a su casa. Usted ya deja de ser
usando la palabra común, usted deja de ser una princesa para convertirse en reina. Usted, varón, deja de ser un príncipe para convertirse en rey y cabeza de su hogar. No podemos permitir, amados hermanos, que nuestros padres continúen liderando nuestros matrimonios porque vamos a fracasar. La tercera relación en nuestra vida es con nuestros cónyuges. Así que tenemos relación con Dios, relación conmigo, relación con mi cónyuge. Entonces le siguen los hijos. No vamos a abundar por motivos de tiempo. No vamos a extender mucho la enseñanza en el día de hoy. Después de aquí sigue el trabajo. Entonces encontramos a Dios dándole instrucciones a Adán. Usted tiene que entender que el trabajo no es el fruto del pecado como le han querido enseñar. Ya desde antes de la caída, Dios le había dado trabajo al hombre que hacer. Porque, amado hermano, para ser fructífero usted tiene que trabajar. El apóstol Pablo nos enseña, y el que no trabaja, que no coma. Pero volvemos. Temas que si nos metemos no salimos de ellos. Y esto es importante. Y continuamos haciendo la evaluación de nuestra vida. Estaremos más comprometidos con nuestro trabajo que con nuestras familias. Estaremos más comprometidos con nuestro trabajo y con nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Yo estuve ahí en los últimos 4 años, estaba más comprometido con el negocio que con mi familia. Y por eso me atrevo a traer esta enseñanza, porque sé que es algo común. En 4 años, amado hermano, que estuve ejerciendo el negocio, me engañaba diciendo que estaba trabajando para mi familia mientras yo estaba ausente en mi familia. Trabajaba 6 días, casi 12 horas diarias, para traer el sustento a la casa, y culturalmente hablando podrían decir, no, pues eso es un hombre trabajador, pero estaba mal. Los principios bíblicos me enseñan que yo soy la cabeza de mi hogar, que tengo que estar en mi casa, que tengo responsabilidades con mi esposa y con mis hijos, que yo no estaba llevando porque estaba siendo engañado, amado hermano, con esta área, y estaba más comprometido como mi esposa. De verdad, Dios le dio gracia a mi esposa para lidiar estos últimos años, y lidiar con mi ausencia, aún con mi presencia en la casa. Esta es otra enseñanza, pero podemos estar presentes físicamente y ausentes emocional y relacionalmente. Y normalmente cuando esto pasa es que estamos comprometidos en una área, con una área que no deberíamos estar tan comprometidos, y entonces, como todos tenemos el mismo tiempo, tenemos que quitarle tiempo a unas cosas para dárselo a otras. ¿Por qué? Porque no podemos hacer 2 cosas a la vez. No podemos estar en el trabajo a la vez e invertirnos en nuestros esposos, en nuestros matrimonios, o invertirnos con nuestros hijos. Trabajamos o hacemos esto. Y entonces nos posicionamos en un lugar donde creemos la mentira, y entonces vamos y nos comprometemos con nuestros negocios, con nuestros trabajos, y descuidamos a nuestras familias. Y entonces le abrimos, es triste, pero muchas veces le abrimos la puerta a terceras personas, y las cosas terminan en desgracia. Amados hermanos, vamos a ser sabios, vamos a hacer una evaluación honesta de esta área de nuestras vidas, y vamos a ver si no estaremos más comprometidos con nuestros trabajos, con nuestras familias, nuestras esposas, si no estaremos cayendo en el error de que con la mentalidad de que vamos a proveer, con la mentalidad de que nuestros hijos no van a vivir lo que nosotros vivimos, de que nuestros hijos no van a pasar las cosas que nosotros pasamos, que nuestros hijos van a tener una mejor calidad de vida que la que nosotros tuvimos, no le estemos robando de lo más importante, que es de papá y de mamá. Y por último, en el día de hoy, la iglesia. Amado hermano, tenemos que aprender a hacer una separación entre Dios y la iglesia. Dios y la iglesia no son la misma cosa. Y por gente que no hace esta separación, es que encontramos las aberraciones que encontramos en las redes sociales. Por gente que no hace esta separación, es que tenemos gente dando el dinero de la hipoteca en donación para la iglesia, y perdiendo entonces sus hogares mientras se enriquecen en un lobo. Pues es un lobo, una persona que te pide la hipoteca de tu casa y que la siembras, amado hermano, eso es un lobo. Por eso tenemos, no hace mucho estaba leyendo de un supuesto pastor que para bendecir la relación tenía que acostarse con la doncella. Si esta doncella se había guardado virgen para su esposo, ahora este desgraciado le iba a quitar la virginidad. Pero la gente practica estas cosas. ¿Por qué? Porque no separa lo que es la iglesia de lo que es Dios. Dios y la iglesia no son una misma cosa. Pues si esto fuera cierto, amado hermano, si Dios y la iglesia fueran una sola cosa, entonces le serviríamos al Dios más espeluznante en la historia de la humanidad, porque la iglesia ha sido responsable de atrocidades en la historia. La entidad de la iglesia, dentro de la iglesia está la verdadera iglesia y la falsa iglesia, pero en un término global, el término iglesia, hemos iniciado guerras,
persecuciones, campañas, aún campañas políticas. O sea, ¿qué cosas no ha hecho la tan llamada iglesia en el nombre del Señor? Y si no aprendemos y usamos de la sabiduría para separar estas cosas. Escuché una historia que les va a explicar el punto. Si esta historia es cierta o no es cierta, no lo sé, pero sí proyecta lo que te quiero enseñar. Dice que este siervo, hombre temeroso de Dios, se congregaba en esta iglesia y que un día su pastor le pone las manos, habla en lengua, le mete 2 zapatazos al piso y dice: así dice el Señor, te vas a ir 3 días en ayuno al monte. Y llegó el viernes, el hombre fue a trabajar, se despidió de su esposa y se fue a ayunar al monte. El domingo regresó antes del tiempo que iba a regresar y cuando llegó encontró al supuesto pastor en la cama con su esposa. ¿Por qué? Porque tenemos el orden invertido. Entonces este hombre se fue a hacer, supuestamente por escuchar la iglesia, se fue a hacer lo que supuestamente Dios le decía, porque tenía las cosas entremezcladas y entonces descuidaba a su esposa. Y tenemos que entender que cuando nosotros descuidamos a nuestras esposas, algo o alguien va a comenzar a darles cuidado. Y digo algo porque cuando tú vas a la Biblia, mientras Adán estaba trabajando, la serpiente estaba endulzando el oído de Eva. Y esto es un caso drástico, pero hay personas que descuidan las primeras relaciones para irse a trabajar en la iglesia. Y no estoy diciendo no sirvamos en nuestros templos, no estoy diciendo esa es parte de nuestra función, es parte de nuestra responsabilidad. Pero hay un orden, amado hermano. Y antes de culminar en el día de hoy, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es este orden y de lo que tenemos que hacer. Lo primero, nuestra vida con Dios, nuestra vida con nosotros mismos, vida con nuestras parejas, familias, vida social, vida laboral y entonces vida eclesiástica. Tenemos que entender que todo comienza en caos, en desorden y vacío, y que según vamos usando la palabra del Señor, vamos a comenzar a traer orden en nuestras vidas, y que tenemos que hacer una evaluación sincera y honesta, y al final evaluar el fruto de lo que estamos haciendo y decir, ¿es bueno o no es bueno? Y esto, amado hermano, es sabiduría. Y como un punto extra, antes de finalizar la enseñanza, quiero compartir contigo, organiza tu vida social, amado. Esto es importante. Haz uso de esta inteligencia emocional. Amado hermano, Jesús amaba a todos, pero Jesús no se invertía en todos ni se comprometía con todos. Con Jesús andaban las masas, los discípulos, los 12 y los 3. Y a todos los amaba, pero no con todos hacía la misma calidad de inversión. Sea sabio, comience a evaluar las personas con las que se relaciona, porque si ponemos la persona equivocada en el lugar equivocado, hacer las funciones equivocadas, puede ser desastroso para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Visita nuestra página web, palabrapresencia.com, donde vas a encontrar el blog, vas a encontrar los videos, y este podcast también lo puedes escuchar desde la página web. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.